Hola, ¿cómo estás? Muy contenta como siempre estar aquí contigo. Hoy tenemos un súper tema. Toda la semana me han escrito por WhatsApp cómo es eso de las emociones en la salud. Pero antes de comenzar, yo como siempre tengo que agradecer a Súmate al Éxito, porque gracias a Súmate al Éxito hace posible que tú y yo estemos aquí conectados. Recuerda que es una plataforma que puede elevar tu negocio a un siguiente nivel. Solamente tienes que confiar en Súmate al Éxito, así que únete ya. Y tampoco puedo dejar de mencionar a Amelia Salón y Spa, que ella y todo ese equipo me tiene la paciencia porque quiero que me crezca mi pelo ya, y ella hace maravillas con mi pelo y con mi paciencia. Y por supuesto a José, que siempre está pendiente de mis uñas. Y por si no recuerdan, quiero que sepan que también Pins TV sale a través de Identidad Latina. Sale a través de Identidad Latina en Estados Unidos. Así que todos los lunes a las 12 del día. Y sin más preámbulo, yo quiero presentarles a una persona que es especial para mí, porque realmente más allá de la información que ella tiene profesional, para mí es una persona coherente de verdad. Así que sin más preámbulo, yo les presento a Natalie. Muchas gracias, Claudia. ¿Cómo estás, Natalie? Bienvenida, de verdad, muy contenta de estar aquí. Ya estábamos hace rato porque vengas y vengas, pero bueno, estamos aquí. Perfecto, se tuvo que dar hoy. Así es. Muchas personas me han estado preguntando cómo es eso de qué tiene que ver las emociones con la salud. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, las emociones tienen mucho que ver con nuestra salud, es decir, cómo nosotros gestionamos nuestro día a día y nuestro estado emocional va a afectar en las situaciones que vamos viviendo. Las emociones, creo yo, no es un tema que el colegio toca, por así decirlo, o el sistema educativo tradicional. Nunca nos han enseñado a gestionarla. Han puesto temas más importantes para ellos en la currícula, y al final nos hacemos adultos y nos damos cuenta que nuestras emociones muchas veces hacen que caigamos en estrés, estados de depresión, que al final no sabemos cómo gestionar, y ahí es donde los conflictos nacen, ¿no? Conflictos de salud sobre todo, que ya a lo largo de la entrevista vamos a ir hablando de eso. Claro, yo siempre he dicho, ¿no?, que es algo que yo también he ido aprendiendo en el tiempo, que es el cuerpo expresa lo que la emoción siente. Y muchas veces, ¿cuántas veces nos hemos sentido agobiados, con dolor, con rabia, y de pronto dice, ¿y por qué me sale este pequeño tumorcito? ¿No? Es que hay un pequeño dolorcito no resuelto, ¿no? Entonces, pero antes de eso, Nati, cuéntame, ¿qué hizo que llegaras a este camino? Siempre nos preguntamos, ¿no? Estamos en la era de la información, hoy hay mucha gente que va estudiando y sus motivos son diferentes, pero todos tenemos una historia que contar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué hizo que llegaras a esto, ¿no? Bueno, en realidad, Claudia, te comento que yo soy publicista y marketera de la Universidad de Lima, es decir, nada que ver con este campo. Pero digamos que cuando trabajé en mi primera experiencia laboral, quizás hace unos 6 o 7 años atrás, me di cuenta que realmente había entrado en un estrés enorme al encontrarme en una situación muy rutinaria. Me sentía muy mal, tenía dolores de cabeza frecuente, tenía un cansancio tremendo, no quería ir al trabajo, y decido renunciar. Empiezo una travesía por el mundo, me considero un alma viajera, empiezo a explorar otras cosas. Claro. Y en uno de mis viajes que tuve con la idea de poder encontrarme, ya has visto estos temas que dicen para encontrarte tienes que perderte, viaja, etcétera. Bueno, a mí me pasó algo así, estando en el país de Turquía, empecé a observarme más a mí, porque aún así, si yo estuviera lejos en Turquía, seguía teniendo los mismos conflictos existenciales que tenía aquí en Perú. Entonces, trabajé mucho la parte interna, la parte espiritual, y eso me hizo entender que quería yo emprender. Vine a Perú, regresé, inicio mi camino como emprendedora y me va mal. 3 veces intenté emprender, es decir, comencé algo y todo se derrumbó. Entonces, emocionalmente ya estaba muy desgastada.
y dije, no entiendo qué quiere la vida de mí. Entonces empiezo a tomar cursos, entrenamientos financieros, Robert Kiyosaki, que pues se volvió un boom hace algunos años atrás y ahora mucha gente está en ese rubro. Entonces, al final de todos esos entrenamientos, encontré el entrenamiento de la física cuántica. Uno de esos entrenamientos fue de física cuántica y me hizo ver la vida de una forma diferente, me hizo entender que mi cuerpo es el vehículo que tengo en esta vida y que mi cuerpo como tal es una creación de toda mi percepción que está en base a mi sistema de creencias o mi programación, por así decirlo, y decido ir un poco más allá. Fue así que estudié un posgrado de bioneuroemoción, en el cual realmente me di cuenta que ese era mi camino, me meto de lleno en el tema y hace 3 años empiezo a dar consultas con esta maravillosa técnica, que en realidad es una filosofía de vida, pero trae una técnica que se llama el camino al inconsciente, utiliza mucho la PNL, y cuando yo empiezo a trabajar con otras personas, porque para esto ya venía trabajando en mí primero, por supuesto, me di cuenta que realmente era maravilloso todo este entendimiento de mi sistema de creencias, mis emociones, para poder determinar una buena salud, un buen estado físico y mental. Entonces así es como termino involucrándome en todo el tema de las emociones y la salud. Interesante, ¿no? Yo a lo largo de mi experiencia, bueno, que me falta mucho por aprender todavía, siempre nos motiva algo que nos mueve, que nos choca o que nos cuestiona, ¿no? Y cuando tú dices, oye, estaba en Turquía y seguía con lo mismo, ¿no? Y me hizo recordar mucho que yo a alguien que quiero mucho, que una vez se fue de viaje y le dije, así te vayas a la China o con Chinchina, te vas con tus pensamientos. Entonces, a veces uno, porque nos ha pasado, ¿no te pasó alguna vez? Dices, me voy, y no te quieres ir y olvidarte del mundo, ¿no? Y sí, a veces ayuda un poquito, ¿no? Pero a las finales depende mucho de lo que tú vayas pensando, porque si yo me voy con ganas de mejorar o me voy a otro lugar con ganas de mejorar, si tienes la actitud o ahondas en ese tipo de temas, sí cambias, pero cuando vas con el mismo pensamiento y le das como cuerda, o sea, no cambias, ¿no? Exacto, me hace recordar a una consultante que hace poco estuve con ella y me dice, ¿sabes qué? Ya me harté, me quiero ir de mi trabajo y me quiero ir de viaje. Y yo le dije, ¿y por qué te quieres ir de viaje? ¿Qué vas a hacer cuando llegues al otro lugar? Ah, pues lo mismo que hago aquí. Entonces yo le dije, ¿te estás dando cuenta que no importa si es otro lugar, el espacio donde vas a estar, se va a repetir el patrón porque no has resuelto el conflicto? Entonces, si indagáramos un poco en eso, pudiéramos liberarnos de patrones. Es cierto. Me hace recordar, hoy día hablaba con una señora de unos temas X, pero hablábamos del tema de las relaciones de pareja, ¿no? Y a veces no te pasa que estás con una pareja, que tienes problemas o vives situaciones que no te gustan o que te ponen triste y es fácil decir, me voy, ¿no? Entonces dices, me voy, sí, te vas, pero si tú te vas no habiendo sanado el por qué o el para qué esa persona está en tu vida o no te haces responsable de lo que sientes, si tú te vas mañana, ¿qué haces? Repites la historia, repites ese patrón. Y eso pasa en todo, entiendo que pasa en la salud, pasa en absolutamente todo. Exacto. Creo que hay muchas personas que requieren entender que todo se trata siempre de aprendizajes, ¿no? Y una enfermedad o una dolencia física o un conflicto con la pareja me está dando un mensaje, me está enseñando una lección. Si yo no la comprendo, ¿qué pasa cuando no comprendo o no paso un examen en el colegio? Repito, vuelvo a repetir el examen, ¿no? Claro. Entonces es lo mismo que ocurre con estas señales que estamos recibiendo en el cuerpo. cuerpo. Y una consulta, Nati. Yo sé más o menos, ¿no? Que, bueno, según yo sé, pero ahora lo voy a saber mejor. Entonces, tú hablas de bioneuroemoción. Yo he escuchado bioneuroemoción y he escuchado biodescodificación, pero vamos a hablar bioneuroemoción, que es lo que tú te has especializado. Cuéntanos un poquito qué cosa es bioneuroemoción para entrar de lleno ya al tema de la salud y las emociones. Bueno, si quieres dejo un poco claro ese tema porque hay mucha gente que lo confunde. Sí, ya está ahorita, para mí es igual. Bueno, yo vengo siguiendo el camino de Henry Corbera, de hecho tomé el curso o el posgrado con el Instituto de Henry Corbera
Y antes Enric manejaba el término biodescodificación, ¿sí? Pero él decide cambiarle de nombre y le pone bioneuroemoción. O sea, se puede decir que es lo mismo, pero nada más cambió de nombre. Me queda clarísimo. Aunque hay mucha gente que utiliza el término biodescodificación y es válido. Claro, que así lo conocí yo. Es completamente válido. La marca registrada es la que registró Enric Corbera, ¿no? De bioneuroemoción. Ahora cuéntanos qué cosa es bioneuroemoción. Bueno, bioneuroemoción es básicamente el estudio de la biología, la neurología y las emociones. Hay una relación con estas tres partes. Sí, yo recuerdo que en el último módulo del posgrado nos dijeron, esto no es una técnica, sino es un estilo de vida, un estilo de pensamiento, el cual tiene que ver con la autogestión diaria, es decir, que tú todos los días te indagues en todas las cosas que vayan pasando. Me golpeé el pie derecho, ¿no? Ay, ¿te golpeaste de casualidad? No. O sea, hay una razón por la cual generaste el golpe, ¿no? Hoy día me entró un dolor de cabeza tremendo. Ya, hay una razón por la cual te duele la cabeza. Y es importante que tú autoindagues para que entiendas para qué te está pasando eso. Mucha gente o muchas mujeres, oye, tengo una infección vaginal. Ya. Conflictos activos. Puede ser un conflicto de territorio o dependiendo de lo que ella está viviendo de manera inconsciente y cómo le haya dado el significado a ese conflicto también depende, ¿no? Entonces, la bioneuroemoción lo que quiere es que tú, como ya dije, estés siempre viviendo en conciencia, autogestionándote y sobre todo que seas una persona coherente. Hay algo que se llama la coherencia emocional. Pensar, hacer y sentir lo mismo, ¿no? Tal como pienso y siento es lo que hago. Si nosotros vivimos en coherencia, hay muchas posibilidades de que tu camino sea mucho más limpio que el de otras personas que no, que están viviendo su vida en una incoherencia, como estoy en un trabajo que no me gusta, pero sigo ahí metida por alguna razón. Ok, o sea, entiendo, Nati, que todas, no sé si todas, las enfermedades o los temas de salud tienen que ver con nuestras emociones. Mira, hay diversas teorías. Según la bioneuroemoción, sí. Hay otras teorías que te dicen, mira, el 90% sí y el 10% ya es netamente biológico, ¿no? El estudio de la bioneuroemoción se basa mucho en la física cuántica, como te comenté, y la física cuántica nos dice que la materia prácticamente no existe. Y como tal, el cuerpo no existe, es una proyección de un sistema de creencias, ¿no? Y mi trabajo es limpiar ese sistema de creencias para poder proyectar un cuerpo sano, por ejemplo. Entonces, por eso es que nos dice que sí, todas las enfermedades o dolencias tienen una raíz emocional. Yo, por ejemplo, escuché, y es más, lo he dicho algunas veces, espero no haberlo dicho mal, pero yo he escuchado que, por ejemplo, el tema que lamentablemente se da en muchas mujeres, que es el cáncer al seno, ¿no? Entonces, yo lo que alguna vez escuché es que cuando es cáncer, si somos diestros, ¿no? Cáncer al seno izquierdo es un conflicto con el hijo, y si es cáncer al seno derecho es un conflicto con el esposo, real o simbólico o algo así. Mira, eso depende. Hay un punto importante aquí a entender, y es los significados. Hay mucha gente que hoy posiblemente ya está escuchando de bioneuroemoción o biodescodificación y dice, ay, ¿qué te duele? ¿La mano? Ay, es un conflicto tal. Y esto es mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos cosas importantes a entender. El sentido biológico y el sentido simbólico. El sentido biológico sale de toda esta investigación que ya se hizo el equipo de Enric, que ya ha hecho Hammer hace muchos años atrás, en el cual se agarró un grupo de gente y vieron ya todas las personas que tienen cáncer de mama, listo, vamos a ver cuál es el patrón ahí, el conflicto común que traen todos, ¿no? Entonces, más allá de esas investigaciones, pues hay otras investigaciones que avalan estos resultados, pero dijeron, ya, esto nos da a entender que el significado biológico del cáncer de mama es muy posiblemente el uso no adecuado del cuerpo. Por ejemplo, si eres mujer, últimamente se ha dado el hecho de que las mujeres tomen el poder y cada vez más gente trabaja en el empoderamiento femenino, pero a veces con un concepto erróneo porque, ahora como soy mujer y tengo poder, entonces voy a aplastar al hombre, ¿no? Entonces aplasto a mi pareja.
O simplemente no tengo pareja porque ahora me enfoco en mi profesión y soy una mujer independiente, entonces toda esa parte la dejé de lado. Entonces la biología te dice, oye, pero yo te he dado diferentes partes del cuerpo para que tú puedas procrear, etcétera, o atraer al hombre. Entonces, desde la parte biológica, si es que nosotras no le ponemos atención a esas partes que son también importantes, como saber manejar una relación, etcétera, pues tu cuerpo dice, si ya no lo requieres, listo, ya no lo necesitas. Entonces, ¿qué pasa? Enfermedades, ¿no? El cáncer de mama usualmente tiene un significado biológico de este nuevo concepto de la mujer. Esto no quiere decir que la mujer no tenga que estar empoderada, no tenga que salir y ser líder, no, sino que la mujer tiene que saber autogestionar sus espacios o sus áreas, ¿no? En su área laboral, perfecto, pero cuando está en casa tiene que aprender a darle su lugar al hombre. Entonces, este mal manejo o un manejo no correcto, por así decirlo, hace que la biología entienda que la mujer ya no utiliza el aparato reproductor, ya no utiliza las mamas, etcétera. Ese es el significado biológico. Aparte está el significado simbólico, que es el que cada persona le atribuye. Entonces, es algo personal. Es algo personal. Entonces tenemos dos significados que son importantes, pero que finalmente, ¿sabes cuál pesa más? El que cada persona le atribuye. El simbólico. Exacto, el simbólico. Entonces, eso que alguien venga y te dice, ay, ¿a qué te duele? ¿Te duele esto? Ay, ya significa esto. No le creas al 100%, porque esa persona no sabe cómo tú has codificado la información. Claro, cómo yo he interpretado. Exactamente. Gracias por bajar el lenguaje más sencillo. Sí, por favor. Gracias. Exactamente. Y cuando tú hablas de que debemos... Pero antes de continuar, a ver, mi mamá me está mirando. Ay, mamita qué linda, bueno, te muchos quiero, saludos. qué lindo. Marilyn, mi amiga Giovanna, Úrsula, mis amigas, me escriben mis alumnas de ELA, que me dice, maestra, siempre con temas tan importantes. Oh, claro Ay, que lindas. sí. Eva dice, hola Claudia, muy buenas noches, tu tema es muy importante. Saludos a Natalia. Ay, gracias, Muy bueno Natalie. sobre nuestras... Ah, sí, Ahí Natalia, hay un conflicto, no me por ahí, confundes, por favor. conflicto de identidad mío seguramente. Muy bueno sobre nuestra salud para estar atentos y prevenir. Y cuando tú hablas de gestionar nuestra biología, ¿cómo hago eso? O sea, yo digo... Es una excelente pregunta. Es ¿Cómo, una excelente... cómo gestiono? Ellas nos están mirando, dices, oye, ok, yo quiero ser, yo por ejemplo, ¿no? Soy independiente, soy exitosa, quiero más cosas en mi vida, ¿no? Me quiero empoderar, que eso no tiene nada que ver pues con darle lugar si es que estoy con alguien, ¿no? Pero ¿cómo yo puedo tomar esa conciencia y gestionar mi cuerpo? Porque yo lo que entendía con la bioneuroemoción es que, oye, mira, yo estoy mal de la presión. Entonces, si estoy mal de la presión es porque hay algo que no está bien en tu vida, que quieres explotar, que no aguantas. Depende de cómo tú lo vivas. Eso es lo que yo entiendo. O sea, no sé exactamente, ¿no? Te digo lo que yo sé. Entonces, pero ¿cómo yo quiero estar sana? ¿Cómo yo gestiono mis emociones para yo poder estar bien físicamente? O sea, sí, es una excelente pregunta. No hay una sola forma de hacerlo, hay muchas formas. Te voy a poner te voy a dar una respuesta simple que creo que ya comenté de esto. Y es, en primer lugar, ser coherente, ¿no? Ser coherente es la base. Por ejemplo, estás en un trabajo que no te gusta y frecuentemente tienes dolores de cabeza, ¿no? Entonces, el dolor de cabeza muchas veces proviene, desde el significado biológico, muchas veces proviene de la culpa o de no querer estar en un lugar donde estás. Entonces, si yo sé que en mi trabajo no quiero estar, voy a hacer dos cosas. La primera, o me salgo del trabajo para poder liberarme de esto que me está sometiendo, y que algunas personas dirán, ay, sí, pero decir que salirte del trabajo es tan fácil, o sea, no te digo que lo hagas inmediatamente, haz un plan y ya, muévete, sé coherente, ¿no? O lo segundo es que sepas autogestionar justamente y decir, ¿sabes qué? No me gusta este trabajo, ¿por qué no me gusta? ¿A quiénes yo estoy proyectando en mi trabajo? ¿Por qué no quiero estar? ¿Porque mi jefe no me trata bien? ¿Quién representa a mi jefe en mi familia? Quizás me hace recordar a mi padre, cómo me trataba él cuando yo era niña. Entonces me voy a hacer
preguntas. Me voy a empezar a hacer Ok. preguntas. Una pregunta clave es, ¿cuándo fue la primera vez que yo me sentí así? Y para Ajá. eso tengo que entender cómo me siento cuando estoy con mi jefe, ¿no? ¿Sabes qué? Siento mucho miedo. Perfecto. ¿Cuándo fue la primera vez que me sentí así, con miedo? Entonces, si tú haces el ejercicio y le preguntas a tu inconsciente te va a responder y te va a lanzar una imagen o te va a responder a través de señales. Entonces, cuando tú entiendes de dónde sale el conflicto, dices, ah, caray, cuando yo era niña, mi padre solía gritarme cuando no hacía mis tareas. Y era casi lo mismo que yo siento cuando estoy con mi jefe, siento esa presión. Comprendo que no es mi jefe el conflicto, sino que es mi proyección sobre él, de un conflicto que no he sanado con mi Claro, padre. claro. ¿No? Entonces, me voy haciendo preguntas y siempre en base a mi coherencia. ¿Ok? Eso me hace pensar dos cosas, o me hace entender dos cosas, que es de una u otra forma lo que yo siempre digo. Hazte responsable de lo que Exacto. sientes. Cuando tú Exacto. tienes una experiencia, cuando tú vives una emoción y normalmente le echamos la culpa a la otra persona. No, hazte responsable de ti Así misma. es. O sea, estoy en un trabajo que no me gusta, estoy con un esposo o un novio que no me gusta, estoy viviendo una vida que no quiero. O sea, ¿y nosotros qué esperamos? Esperamos que la otra persona cambie. No, cambia tú. Y siempre digo, o sea, no eres un árbol, si no te gusta, muévete. En realidad, o sea, Exacto. puedes, a veces yo digo, ¿no? Y a veces me pasa a mí, o sea, es parte de la vida, somos seres humanos, pero yo creo que estamos en un proceso de crecimiento. O sea, cuestiónate, pregúntate si donde estás feliz. Pero más allá de que no, es que yo no soy feliz porque el otro no cambia o la otra no cambia. No, tú tienes que cambiar, tú tienes que estar bien. Y pregúntate si lo que tú estás viviendo estás dispuesta a tolerarlo. Si no estás dispuesta a tolerarlo, pues no es tu lugar. Y eso es lo que tú tienes que preguntarte y eso tiene que ver con lo que tú dices, que Sí, tiene que ver con la completamente. coherencia. Piensa lo mismo, sientes y hace, porque a veces pensamos una cosa, decimos otra cosa y estamos sintiendo otra cosa. Entonces, y después, ¿por qué vienen las enfermedades? Exacto, las enfermedades son maestros. Cuando yo soy incoherente, vienen los maestros. A veces es en el cuerpo, a veces es en la parte de tu pareja. Fíjate que esto me hace recordar a una persona con la que estoy teniendo consulta ahora y ella me escribe porque me dice, he ido al doctor y me ha dicho que hay muchas probabilidades que tenga problemas con la tiroides, ¿no? Entonces yo le digo, ok, ¿cuándo te dan los resultados? Me los dan el martes que viene, de hecho hoy. Entonces hay una situación en la cual el conflicto con la tiroides tiene que ver con el tiempo. Estoy esperando algo y eso me está estresando, siento que me está matando. Es como que ya quiero que llegue, ya me quiero ir. Hay mucha gente que muere, cuando un familiar muere, y por ejemplo es una pareja de esposos. Se murió el esposo y la mujer está pensando inconscientemente, ya me quiero ir porque me quiero ir con él. Ahí se desata el conflicto de tiroides. Entonces, yo le hice una sesión y le dije, mira, esto tiene que ver con el tiempo, vamos a ver qué tiene que ver contigo. Y finalmente le dije, tienes que tomar conciencia que si tú quieres esperar, tienes que hacerlo, pero ahora sí esperar desde un punto de vista diferente. Ya no desde el sometimiento, desde me estresa, sino esperar desde el amor. O ya no esperes más y listo. Entonces tomó conciencia realmente y me dijo, ya lo entendí, o sea, le quedó clarísimo, hizo movimientos y hoy día le dan los resultados y no tiene nada. Es que así es, yo creo, Entonces ¿verdad? tenemos Es ese mágico. poder, o sea, el poder está en la coherencia. Si todos aquí fuéramos más coherentes, no tendríamos problemas de salud, de dinero, de relaciones. O sea, la coherencia creo yo es un punto importante y que es algo que hay que trabajar, porque ningún ser humano es coherente al 100%, ¿no? Sí, Si no, claro. estaría iluminado y ya fuera luz, ya no estaría en este Tenemos mundo, Buda, ¿no? Buda. Por ejemplo, Katia nos dice, excelente tema y con dos mujeres grandes y empoderadas. Qué Ay, linda. muchos Dice, las saludos, adoro, Katia. aprendo mucho de ustedes. Consulta, ¿cuál sería el conflicto de manifestar glucosa alta en la etapa gestacional? Ay, ¿qué tal pregunta? Es súper fuerte, hay que verlo a detalle. Claro. O sea, no soy de las que responde de un conflicto necesariamente, pero sí le puedo decir que los conflictos de glucosa tienen que ver con la familia, definitivamente, y tienen que ver con el amor.
Ajá. Está asociado con esos dos puntos, familia y amor. Ajá. Después Rita nos dice, hola Claudia, hola Rita. Excelente tema. Yo a raíz del problema con mis hijas sentí que mi estómago me ardía. Yo creo que el estómago, entiendo yo, a ver si aprendí un poquito, Vale. tiene que ver con las emociones. Sí, es que el estómago es el que recepciona la información, ¿no? Para los chinos es como el cerebro, ahí está el cerebro y es el cerebro principal, ¿no? Los chinos dicen que tenemos dos cerebros. Has escuchado. Sí, ¿no? y que el cerebro principal está ahí. Bueno, no están tan lejos quizás de lo que debería ser. Cualquier conflicto con el estómago tiene que ver con la forma en la cual tú digieres las noticias. Ajá. O sea, vives lo que pasa, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que ha estado, no sé, una semana mal del estómago, que ha estado ya pegado al baño, Sí. es porque hay No algo, supo digerir una información que vive. Exactamente, no supo digerir una información, algo que pasó en su vida. ¿No has visto mucha gente que recibe malas noticias y se le afloja el estómago claro. rápidamente? Tiene que ver con las noticias. Y las infecciones tienen que ver con aquello que te irrita. ¿Sí? Aquello que te irrita, entonces debe haber sido una noticia irritante para la persona. Y por eso es que reaccionan así. Y que ya viene, entiendo, el dolor de piernas y el tema de... Sí. Y la gastritis también tiene que ver con las emociones. Sí, completamente, o sea, mucha el gente tema de dice, gases, "Ay, ¿no? no como", bueno, sí, claro, no comes, pero no comes bien por algo, Claro. ¿no? O sea, hay una información que está detrás Claro. de eso. Mi amigo Lalo, que también me manda saludos, él Muchos siempre es saludos. fiel. Rosa María Cárdenas, mi hermana Janina desde Estados Unidos. Lo máximo, muchos saludos. Mi amiga Carla, que dice, tenemos que aprender a leer nuestro cuerpo. ¿no? Exactamente, exactamente. Después me dice, José Alonso también nos está mirando, y Belinda dice, lo Claudita, pregunta, ¿cuál sería el conflicto de ovarios poliquísticos? Bueno, todo lo que tenga que ver con ovarios o partes del cuerpo, órganos femeninos, nos habla primero de un conflicto de feminidad, o sea, que también estás utilizando tu energía femenina. Como ya te dije, hoy en día hay muchas mujeres que sufren de conflictos en el aparato reproductor, etcétera. Por un lado, podemos ver ese tema, por otro lado, no digo que sea su caso, porque cada persona es un mundo. Entiendo. Pero yo cuando he tenido consultas de este tema, me ha tocado personas que muchas veces no quieren tener hijos por una razón, ¿no? Es como mi madre me hizo entender que tener hijos puede ser doloroso, quizás, y puede ser un conflicto de una madre que abandonó a sus hijos o nunca estuvo realmente presente, entonces a esta persona no le gustó cómo vivió su vida con su madre, quizás sintió que no la cuidó, es un ejemplo nada más, Claro, correcto. pero el tema está en que en su mente inconsciente dice, ¿para qué yo tendría hijos si tener hijos puede ser algo doloroso o algo que no realmente me guste? Entonces, ¿qué hago? Ovarios poliquísticos, ¿no? O estos quistes que muchas veces tienen que ver con llenar un vacío. Estoy llenando un vacío y lo pongo aquí. Oh, wow. Claro, depende cómo uno lo asuma, ¿no? Exacto. Y ya me están preguntando, ¿y el sobrepeso qué te indica? ¿Cuál es el conflicto de tener mucho apetito? Bueno, antes que hables de eso, tú sabes que, bueno, aparte que yo uso PNL, también Claro. yo tengo mi club, que lo estoy ya Ay, próximamente, lo voy a... máximo. ya ahorita va a salir, que tiene que ver con Club Adelgaza Diferente. Yo trabajo las emociones con el tema del peso, yo lo hago diferente a neuroemoción, porque yo no... Como no- te digo, no es muy diferente porque la neuroemoción tiene a la PNL como base. Como base, Me ¿no? imagino que debe tener ahí alguna... Claro, yo PNL trabaja las emociones, entonces yo, es más, yo he bajado 20 kilos y lo hice pues con PNL, trabajando emociones, trabajando creencias, ¿no? Aprendí a escuchar a mi cuerpo, aprendí a conectarme con él, entonces cuando como de más, pues ya mi cuerpo me zapatea y me dice, ya Claudia, ahí nomás, no te pases, ¿no? Ahora, el tema, entiendo yo, de bioneuroemoción, tiene que ver con un tema de protección, porque a veces yo he atendido a personas con sobrepeso Ya. y estas personas me decían, no, si yo soy mi propio anticonceptivo para que el hombre no se me acerque. Ah, o fíjate. yo me acerco, no, es que yo no quiero que el hombre se me acerque. O tengo resentimiento. Es más, yo conocí a una chica que atendía que su mamá había fallecido cuando tenía 10 años. Ya. Y ella, el recuerdo que tenía de su mamá es que le daba, que su mamá le engreía con la comida. Entonces ella, es como decirle, ok, ya no comas, es decir, ya no tengas a tu mamá. Entonces ella a nivel consciente tenía
era el recuerdo de su mamá, entonces ella tenía que comer porque era como tener presente a su mamá. Entonces cuando toma conciencia de eso y comenzamos a trabajar en temas de PNL, ella comienza a bajar de peso. Exacto. Entonces yo siempre digo que tu cuerpo está diseñado para mantenerte delgada. Y el sobrepeso, la grasa tiene que ver con el conflicto como tú lo miras, ¿cierto? Lo has dicho y has dicho un punto importantísimo, has dicho el tema de la protección, totalmente cierto. En la bioneuroemoción entendemos que el conflicto de sobrepeso, bueno, viene de N cantidad de raíces, pero dos que son muy importantes es sentirte desprotegido o desprotegida y el otro es sentirte desvalorizado. Esas dos se combinan. Entonces, de allí nace todo, el abandono, el resentimiento, o sea, todas las demás raíces. Excelente. De hecho yo personalmente, pues cuando era niña, mis padres se fueron de viaje, cuando tenía 1 año y medio, casi 2, se fueron de viaje a Japón. Toda mi vida fui gordita, o sea, súper gordita, hasta que realmente viajé a Japón, y cuando viajé a Japón, liberé unos 4 o 5 kilos así, de la nada, ¿no? Entonces, la gente cuando llegué a Perú me dijo, oye, ¿cómo has bajado? No hice nada, ¿no? No hice nada diferente. No me costó hacerlo. ¿Por qué? Porque yo estando cerca a mis padres, ¿cómo me sentía? Protegida, valorada. Venía a Perú, de nuevo subía la cantidad de kilos automáticamente. Y todos los años me iba a Japón en mis vacaciones de verano. Y cada vez que me iba, bajaba. Entonces me decían, no, es que allá la comida. No, mi mamá tiene un restaurante de comida peruana, o sea, como lo mismo. Es más, como más, ¿no? Porque se temen las emociones. Qué increíble es esto, ¿no? Mi amigo Adán me dice, ¿cómo es eso de...? Claro, hay gente que come mal, pero eso también tiene que ver con un tema de conciencia. Sí, claro, definitivamente. Adán, come bonito. Que definitivamente es la combinación de muchos factores. Hay mucha gente que solo trabaja los factores externos. Entonces ahí está el conflicto. Primero, dentro, trabaja tus factores internos. Y a la par, aliméntate bien, haz ejercicios, pero solo alimentándote bien y haciendo ejercicios, no, hay mucha gente que le cuesta. Es un conjunto que dicen es cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Los tres, ¿no? Exactamente. O sea, no solamente te sirve hacer ejercicios, no solamente te sirve alimentarte bien, tu mente, tu corazón, eso es, no sé si tú piensas así, pero yo sí considero que lo más importante es lo que hay dentro de ti. Yo creo que es la base, la clave para que tú puedas moverte y decidirte, o sea, no hay magia de que alguien va a venir y te va a transformar y decir, ok, hoy sí voy a tener ganas de levantarme y comer sano, no. Exacto. Yo creo que es un tema de decisión. Ahora, lo que pasa es que a veces pensamos en grande, o sea, si uno tiene sobrepeso, por ejemplo, tienes 20 kilos más, hablando del peso, y dices, oye, no, tengo que bajar 30 kilos, y tú dices 30, qué aburrido, entonces tu mente se aburre y no hace nada. Pero yo siempre digo, oye, ¿y si bajas 1 kilo al mes? Y si bajo, yo bajé 20 kilos, pero yo lo bajé en 1 año, 2 meses. Entonces, y porque me olvidé del peso. Empecé a centrarme en mí, o sea, en lo que yo tenía que sanar, en lo que... Yo cuando tenía 12 años pesaba 60 kilos, era re gordita. Y cuando tenía 9 años, yo tenía que usar transformador, decía ella, ¿no? Pero yo tenía que usar formador y tenía 9 años, ¿no? O sea, qué locura, o sea, estaba gordita, ¿no? Entonces, y tenía la vergüenza y viene el complejo y eso va sumando y creando también, y va, creo yo, arraigando más esa creencia, ¿no? Que tiene que ver con el sobrepeso, ¿no? A ver, dice, Belinda dice, gracias a las dos, tema interesantísimo. Marilyn dice, hola chicas, los dolores de cabeza o migraña, ¿a qué se debe? Yo creo que piensas mucho, Marilyn. Hay que pensar menos. Ya lo respondí. Sí, dice, yo sé entonces que es por mi estado, no puedo viajar mucho, visitar a mis papás, todo está en mi interior. Gracias, Natalie. Qué bueno que te ha ayudado, Katia. La gente nos sigue saludando, estamos haciendo tendencia, Nati. Excelente. Es que de verdad el tema el tema de las emociones, de las enfermedades, a veces dice, oye, me duele la cabeza. A mí pocas veces me duele la cabeza, honestamente yo casi no me duele, pero a veces cuando me duele con ganas, ¿no? Y en ese rato digo, ¿qué estoy pensando? No, es que tu cabeza, dice, me va a estallar, y a veces no nos damos cuenta, o sea, mi cabeza está allá, estoy pensando en otra cosa, entonces me duele la cabeza, ¿no? Nati, y por ejemplo, el tema de la presión, que mucha gente sufre de presión alta, ¿no?
Entonces, por ejemplo, a mí me han dicho que soy hipertensa y yo me resisto a decir que soy, o sea, no, los médicos dicen, yo no. Entonces, porque yo siento en mi concepto de vida que tengo que, hay algo en mí que tengo que atender, que tal vez no estoy siendo consciente, pero yo digo, esto es temporal, o sea, me digo a mí, ¿no? Porque así lo quiero creer y así tiene que ser. Entonces, esto es temporal, que no significa que no haya un tema médico que tratar, ¿no? Porque si tengo la dolencia, pues por algo y lo tengo que tratar médicamente, pero hay mucha gente que tiene el tema de la presión alta o que tiene el tema de la presión baja, no, que yo soy hipertenso y que estoy medicado de por vida. ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira, creo que hay que utilizar mucho sentido común cuando se trata de saber qué me está diciendo diferente enfermedad o dolencia. Si hablamos de la presión, la misma palabra ya nos está dando un indicador, ¿no? Que ahorita en tu vida está ejerciendo mucha presión. Ajá. Exacto. Y anda, ¿sí? después hablamos. Entonces, lo digo para, o sea, aquí estoy segura que hay mucha gente que ya quiere saber y qué significa esto y lo otro y lo otro. Acá tengo la lista grande. Es decir, sí puedes investigar, hoy hay mucha información en internet, pero también les invito a utilizar el sentido común, ¿no? Si yo tengo conflictos con las piernas, ¿para qué utilizo las piernas? Voy a avanzar. Entonces, el conflicto tiene que ver muchas veces con siento que no puedo avanzar, ¿no? Entonces, cada parte del cuerpo me va a dar una señal. Las muñecas o articulaciones que nos permiten ser flexibles. Entonces, si estoy teniendo conflicto con muñecas, articulaciones, no estoy siendo tan flexible en una área en específico. Ahora, algo que sí es importante es, tú dices, oye, pero yo ya trabajé la presión, ya, y todo está bien, pero aún así sigo teniendo el conflicto, ¿no? ¿Por qué? Claro, es que tenemos que saber de dónde sale el conflicto. Nosotros guardamos la información, si bien es cierto en nuestro inconsciente, hay diferentes niveles donde se guardan la información o los conflictos. Por ejemplo, hay conflictos que pueden venir de una raíz emocional de tu ADN. ¿Qué quiere decir? En tu árbol genealógico ya se vivió un conflicto, por ejemplo, si hablamos de carencia, faltó mucho dinero, entonces, ¿qué va a pasar? Nazco yo y ahora tengo un conflicto con la comida, ¿no? Es un conflicto muchas veces, quiero comer de más porque tengo conflictos de carencia. Si no como, siento que me voy a morir de hambre. Esto le ha pasado a mucha gente que ha venido de personas que han vivido la guerra, ¿no? Entonces, que sentían que si no comían se iban a morir, épocas de hambruna, etcétera. Entonces, una raíz puede ser el ADN. En tu ADN hay mucha información que va pasando de generación en generación. La otra fuente o el otro nivel puede ser el proyecto sentido, que es 6 meses antes de tu concepción, algunos dicen 9, la concepción, los 9 meses de embarazo y hasta los 3 años de edad, toda esta fase es el proyecto sentido. De hecho, aquí el estado emocional de los padres está codificando tu ser, o, bueno, tu cuerpo, mejor dicho, el ser no, porque el ser es la parte más elevada, para poder quizás más adelante cuando actives alguna emoción que no te sirve o algún programita, pues surja una enfermedad y tú no encuentras la explicación de la enfermedad. No entiendo por qué sufro de esto. En el vientre materno tu madre tuvo algún conflicto, una gestión emocional muy tóxica que guardó justo al 3er mes, que es donde se crea la capa embrionaria de tal lugar, y en esa capa, cuando creces, en esa capa está el conflicto, ¿no? Entonces, no lo entiendes, pero que hay que hacer un trabajo al pasado para entender qué vivió tu madre en su época del proyecto sentido. Ok, entiendo entonces, para que esté más clarito, entiendo que el proyecto sentido tiene que ver con los 6 meses, hablando así 6 meses antes de mi embarazo, sí, de la cómo estuvieron mis emociones. Exacto. Entonces, mis emociones hasta los 3 años de edad. Sí, ok, correcto. Entonces, cómo estuvieron mis emociones, se lo transmito en todo caso a mi hijo. Exactamente. Es decir, pero lo más importante, Nati, yo si miro hacia atrás y digo 6 meses, y digo, mijito, mi embarazo, y digo, pucha, ensarté a mi hijo, entiendo que hay solución, ¿no? Sí,
Sí, por favor. porque esto no es para que la gente sienta culpa, sino esto es para tomar responsabilidad, ¿no? Y yo entiendo que cuando tú tomas conciencia de eso, comienzas a generar un cambio. Y justo Exacto. hace un ratito hablábamos sobre el tema que hay de los niños, ¿no? ¿Qué pasa cuando los niños tienen ciertas enfermedades? Y cuando son niños, entiendo yo, y corrígeme si me equivoco, que el conflicto emocional viene por los padres, por la mamá. Sí, por los padres, pero por eso te digo, primero hay que determinar de dónde viene el conflicto, ¿no? De qué nivel. Hemos hablado del nivel ADN, que es el árbol genealógico, hemos hablado del proyecto sentido, toda esa fase materna. La otra fase es ya de los 3 años en adelante, todo lo que vas guardando en tu inconsciente, y por ahí hablan de la fase del alma, ¿no? Que ya es muchas veces de vidas pasadas, por ahí hay teorías que creen en eso, ¿no? Entonces, sí, usualmente un niño no tendría por qué él, o sea, tener la enfermedad, o sea, definitivamente viene de alguna de estas fuentes, de alguno de estos niveles, y muy probablemente tiene que ver con los padres o abuelos. Qué interesante. Yo sé que ya lo mencionaste, pero corrígeme si me equivoco, el tema de tiroides tiene que ver con el tiempo. Con el tiempo, exacto. porque Raiza dijo así. Un conflicto con el tiempo, estoy esperando algo, o hay gente que hace todo. Es como que generas ansiedad para ver qué viene, estoy al acecho a ver qué pasa. Sí, exacto, tiene que ver con eso. Después Janet dice, hola Claudia, de hecho las emociones y la salud están relacionadas, pero ¿qué pasa con las familias? Una súper pregunta, Janet. ¿Qué pasa con las familias que repiten enfermedades como cáncer, el Alzheimer? Porque eso es genético. Claro. Oye, ¿tu papá es diabético? ¿Tú diabético? O sea, mira, sí, ahí vamos a la parte del ADN, ¿sí? Nos vamos un poco a que en el ADN tenemos la codificación, la información, pero, ojo, el hecho de que sea hereditario no quiere decir que tú estás obligado a tener la enfermedad. De hecho, la mayoría de personas tenemos casi todas las enfermedades de nuestra familia, en nuestros genes ya está codificado, pero existe algo que se llama la epigenética, es el estudio que va más allá de la genética, eso significa epigenética. Y la epigenética nos dice que esta información es como un interruptor, tú puedes prender y apagar, es decir, activar o desactivar la enfermedad. Alguien que tiene ya una familia que ha venido sufriendo cáncer y que yo por ser familia pues tengo probabilidades de tener ese cáncer, sí, es verdad. Pero no es determinante. Pero no es determinante, ¿por qué? Porque la epigenética nos dice que si tú cambias tu ambiente emocional, tú eres el que desactiva ese código. Yo lo que entendí, por ejemplo, es que, por ejemplo, una persona que es diabética, que entiendo yo que tiene que ver, corrígeme si me equivoco, que tiene que ver, hoy se me fue el dulce de la vida, algo me pasó, tal vez lo viví así, ok. Entonces, si yo como mamá tengo esa diabetes, por ejemplo, ¿no? Cancelado, ¿no? Tengo, alguien mejor, yo no voy a decir yo, ¿no? Alguien tiene esa enfermedad y de pronto el hijo ve a su mamá viviendo ese estado emocional de amargura, por decirlo de alguna manera, el hijo también aprende y como aprende esa forma de vida, podría tener o tiene esa tendencia a tener igual esa diabetes, ¿es algo así? Sí podría pasar, o sea, depende, mira, hay edades en las cuales la madre y el padre influyen más, sobre todo en la época de la niñez, quizás las mujeres hasta los 12, 13 años, hasta que les venga su periodo, siguen en el campo de sus padres, sobre todo de la madre, en el campo energético, entonces hay muchas probabilidades que lo que le pase a la madre, pues también le pase al niño. Entonces hay que ser muy responsables con nuestros hijos. Si no eres coherente, muchas veces tu hijo termina manifestando la enfermedad, ¿no? Y tú dices, ¿por qué mi hijo tuvo esto? Mírate tú, obsérvate. ¿Qué estás haciendo en tu vida para que tu hijo manifieste esa enfermedad? Ahora, qué sé yo, también al niño, ya al adolescente se le activó la diabetes, qué sé yo. Efectivamente, también podemos hablar de temas genéticos, como te dije, ¿no? O sea, temas del ADN. Mira, quiero terminar de cerrar la idea para que las personas realmente lo comprendan. Tu estado emocional va a determinar muchas veces si es que tú activas o no un gen de determinada enfermedad. ¿Y qué significa el estado emocional? 1, que sepa gestionar mis emociones. 2, que sepa juntarme con personas que no estén todo el tiempo afectándome con esa energía. Tóxicas, digamos. Personas tóxicas. 3, que te alimentes bien, porque eso también influye.
4, que vivas con pensamientos positivos, o sea, y que definitivamente sea un entorno diferente al que vivió esa persona que sufrió la enfermedad. Eso, de hecho, te va a ayudar muchísimo y no tienes por qué repetir ese patrón de enfermedad. Yo creo que todo se resume, Nati, en lo que tú decidas con tu vida, porque a la final es... yo escucho mucha gente, ¿no? Oye, mi mamá, mi tío, mi abuelito, cáncer. No, yo también tengo tanto miedo de tener cáncer que lo termino teniendo. Sí, o sea, porque a la final es uno vive lo que le cree. Dice poder. Exacto. Entonces, es muy importante cuáles son tus emociones. Ahora, el tema de los niños, es un tema y un reto para los padres, porque eres tú quien tiene que estar bien. O sea, si tu hijito tiene alguna enfermedad, o sea, pregúntate cuál es tu conflicto emocional, o qué es lo que está viviendo, entiendo yo, también dentro de casa, ¿no? Exacto. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Mi amigo Quique, que me saluda siempre fiel, mi amigo dice, eres un éxito, Claudia, tema muy interesante, saludos. Edith dice, mi pequeña tiene vitiligo, manchitas blancas en su piernita, también Pamela, ¿cuál sería el conflicto del acné? Y tengo que saludar a una persona muy, muy especial en mi vida, que lo amo con todo mi corazón, mi hijito Gabriel, que estábamos hablándoles, es mi hincha number one. Dice, hola mami, recién puedo verte, te quiero mami, Caíta. Dice, yo también te amo, mi amor, alegras mis noches acá en Pinks. Más. Entonces, como, por ejemplo, una niña, ¿no? Que tiene vitiligo, o sea, yo sé que cada persona es diferente y hay que aclarar esto. Nati nos está explicando de manera general porque cada persona tiene un conflicto personal, no es que, Nati dijo esto es así, no, porque hay que ver qué hay detrás, pero para poder absolver sus consultas, ella lo está haciendo de una manera, está diciendo algo de manera general, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Después nos vas a dar tus datos, Nati, porque ya mucha gente está queriendo comunicarse contigo. Cuéntanos, entonces, ¿qué es el tema del vitiligo, de las manchitas? Mira, una niña, ¿no? Muchas veces nos habla de un conflicto de separación. Me genero vitiligo para que no te acerques a mí. Ajá. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, si es una niñita, o sea, la madre, ¿qué conflictos de separación ha sentido? Puede, lo digo en base a la experiencia que traigo con personas manejando sesiones, podría ser que viene del vientre materno, ¿no? ¿Qué vivió la madre? ¿Cuándo sintió que quizás alguien le daba asco? Es un ejemplo nada más, ¿eh? ¿Cuándo sintió, sabes qué, me da asco, no quiero que se me pegue, no quiero que esté junto a mí? O sea, conflictos de separación definitivamente, que nace la niña y a temprana edad le sale. O sea, no hay razón por la cual le tendría que salir, a menos que haya vivido un estrés muy grande. O lo otro, no, esto viene de tu abuela. Y hablamos del ADN y del árbol genealógico, ¿no? Nati, o sea, hay diferentes fuentes. ¿Tú has tenido casos de vitiligo que han sido, que se han resuelto? Yo una vez tuve una persona con vitiligo, pero no tomó lamentablemente una sesión de bioneuroemoción. O sea, yo no le puedo decir a las personas, tienes vitiligo, tienes que tomar conmigo. No, sí, claro, me queda clarísimo. Tomó una sesión, por así decirlo, de otra técnica que manejo, que es la numerología, y que también es una técnica de mucha conciencia, pero no podía trabajar eso. O sea, para trabajar eso tenía que hacer una sesión. Así que no trabajé con la persona, a pesar de haberlo tenido en consulta, tomó otra técnica. Ok, entiendo. Y el tema del acné, entiendo que es un tema de protección o algo así. El acné muchas veces tiene que ver con una autoestima baja, alguien que esté en ese momento sintiéndose desvalorizado, entonces se genera el acné. Y por eso lo vemos en muchos adolescentes, ¿viste? En esta época de inseguridad, sus amigos no saben cómo gestionar sus emociones o relaciones. Nos siguen saludando Luis Enrique Rondona, mi amigo. Está muy lejos de acá. Después Fuentes Moreno, saludos, excelente programa, Claudia. Mi hijito Gabriel es mi hincha, number one. Te amo mucho, mami, gracias por el saludo, te amo, mi amor. Después, mi tía Maruja de Trujillo, wow, aquí ya se está volviendo, se está volviendo ¿cómo se? Digital. Ay, mira. Felicitaciones, Claudia, buen tema, qué lindo, hemos hecho tendencia el día de hoy. Perfecto. Y Nati, te voy a preguntar algo, es algo que yo pienso, es algo muy personal, pero yo entiendo que si el tema de las enfermedades, el tema de la depresión, incluso el tema del peso, todas las cosas que no nos hacen bien en nuestra vida, ¿no? Yo parto de algo, y siempre lo digo, es porque así lo quiero creer, porque creo que es una creencia muy metida en mi cabeza, pero considero yo que es así.
Imaginemos una persona que no puede tomar sesiones por las razones que fuera, de bio, de PNL, de lo que fuera. Una persona que decide decir, ok, yo hoy comienzo a cambiar mi vida y yo comienzo hoy a manejar mi mente, mi cuerpo, es una persona que puede sanarse. Sí, claro que sí. Ni bien tomes la responsabilidad, ya se van a dar cambios. Y es gratis. Te voy a contar una historia y Jevi ya me está mirando con cara porque ya nos tenemos que ir. ¡Wow, Jevi, perdóname, ahorita nos vamos! Y ya casi terminando, recuerdo mucho que el año pasado, haciendo ejercicios, me quedé torcida. Ya. Bueno, para hacer el cuento corto, me tuvieron al médico, fui al médico, me dijeron que tenía una hernia y que tenía que operarme. Entonces ya te imaginas, yo no creo en las enfermedades, y dije no, y yo empecé a hablarle a mi cuerpo. Le empecé a hablar. Me empecé a mentalizar de tal manera que yo a los 2 meses me fui a sacarme un examen y no tenía nada, ¿no? Entonces yo dije, wow, dije, sí se puede, ¿no? Entonces, claro, no es que solamente hablando, tal vez porque yo vengo de un proceso también de sanación, y sobre ¿no? todo la fe que tenías. Tal cual. Que hacías. Entonces, aquí cree en ti, qué es lo que tú quieres con tu vida, pregúntate qué quieres para ti. ¿Qué cosa quieres? ¿Dónde estás? Como una vez tú me dijiste, ¿no? Y siempre me acuerdo, no es lo que hagas, sino cuál es la emoción que te mueve a hacer las cosas. Entonces, de eso se trata. Yo voy a salir de acá. Si haz las cosas, hazlas desde la perspectiva de la compasión, de la perspectiva del amor. Yo creo que esa es la mejor píldora para que tú puedas sanar. Eso es lo más importante, que tú te hagas responsable. Y ya, Nati, nos tenemos que ir, pero sin antes, me comentaste... Hay mucha gente interesada y me comentaste que, si no me equivoco, este sábado tienes un taller. Por favor, cuéntanos rapidito. Las cámaras son tuyas, invítalos ¿y a dónde se pueden comunicar contigo para la gente interesada en poder vivir esta experiencia? Claro que sí. De hecho, el 90%, 80 o 90% de personas a las que yo he dado sesiones o consultas, resulta que hemos ido a observar de dónde nace el conflicto. Muchas de las enfermedades o dolencias nacen del proyecto Sentido. Y es por eso que decidí armar un taller del proyecto Sentido, que es esta fase que te dije de preconcepción, concepción, embarazo y 3 años, para que las personas puedan realmente tomar conciencia de, ok, ¿qué pasó en la formación mía cuando yo era un feto, un bebé? Qué emociones de mi madre fueron guardándose. A veces mucha gente no trae información de cómo mi mamá vivió su embarazo, pero hay técnicas que te ayudan a poder verlo. Existe el Theta Healing, la hipnosis, tú puedes ver, o sea, somos seres energéticos, o sea, podemos tener el control de ello, nada más tenemos que aprender las técnicas. Entonces, las personas van a aprender el significado de diferentes enfermedades, vamos a poder resolver casos ahí mismo, van a ser realmente 3 horas y media a 4 horas de mucho aprendizaje, pero sobre todo de mucha sanación. Yo les digo a las personas que han tomado consultas conmigo, ustedes han tenido que tomar, o sea, consultas tras consultas. Alguien que toma un curso del Proyecto Sentido se va a ahorrar todo eso, porque se va a ir dando cuenta de varias cosas y va a tomar conciencia. En la toma de conciencia está la solución. Entonces, las personas pueden comunicarse en mi fanpage, mi equipo les va a responder, síganme como Natalie Mayorga Perú en Facebook, van a la zona de mensajes, me envían un inbox. Perfecto. Y allí les vamos a responder todos los detalles de este... ¿Es este sábado? Es este sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde, realmente... Está súper accesible, mira, lo digo ahora, se hace una donación de 50 soles, porque realmente la información no vale eso, o sea, la información vale muchísimo más, pero lo estamos haciendo como siembra, ¿sí? Entonces, nada más son 20 cupos, hoy día lanzamos el taller, así que si alguien de aquí está interesado en saber mucho más de esto, va a ser un gusto para mí poder verles ahí. Súper bueno, ya sabes, es simplemente toma acción. Nada más, esto es prácticamente un regalo, yo sé cómo cuesta y cuánto vale este tipo de talleres, así que dale, súper bueno, Nati, muchísimas gracias, súmate al éxito, muchísimas gracias a todas las personas que nos están mirando, que nos están viendo, ya sabes, lo único que tienes que hacer es tomar acción, decidirte a que tu vida sea mejor, eso depende de ti y solamente de ti. Que te vaya lindo y conmigo hasta la próxima semana.
Dios mediante. Nos vemos.